se entrega con un tema que el gobierno ha decidido asumir. Yo contaba en días pasados aquí una experiencia o uno de los temas que trató el presidente de la República en uno de los almuerzos. Estuvimos presentes de este equipo, Oscar y yo. Geomar también, y Luisín estaba ausente, y Freddy es un hombre que no le gusta mucho ir a esas actividades, sobre todo al mediodía, porque Freddy trabaja al mediodía también. Freddy tiene múltiples obligaciones. E ingresos. Entonces estaba Geomar, estaba Oscar y estaba yo. Y entonces... Y Luisín tiraba su silla ahí y nos comimos su pan. Luisín estaba por China, eran los días que estaba en los Juegos Olímpicos. Con el presidente de invierno, con el presidente de China. Él no podía, no estaba disponible para el presidente dominicano. No estaba disponible para el presidente dominicano, pero sí estaba en China. Usted no sabe si yo estaba intercediendo por cosas dominicanas. Usted no estaba intercediendo. Usted es un enviado, el presidente no usa el embajador, usted lo está usando. Tenga cuidado, no revele cosas. Claro. El asunto es que yo contaba algo que ocurrió en ese encuentro que a mí me llamó la atención, y era que el presidente Luis Abinader había planteó en ese encuentro, en ese almuerzo, creo que es el almuerzo más numeroso con periodistas que se ha hecho en Palacio en los últimos tiempos, que yo conozca. Y el presidente decía, yo si tengo que consultar a la población para la reforma a la Constitución, lo haré. Pensé que era una forma de él decirle a los periodistas presentes su determinación o su empeño por dejar lo que él decía en ese momento, que era un legado que él quería dejar a la sociedad para establecer en la Constitución de la República lo que ha sido el discurso que ha articulado él, el gobierno del PRM, lo de la independencia del Ministerio Público. Pues hoy la prensa trae una nota del director de comunicación de la Presidencia de la República, el señor Homero Figueroa, donde está comunicando ya de manera oficial que el gobierno va a convocar a los ciudadanos para realizar la reforma a la Constitución de la República. Me imagino yo que es una forma de decirlo, porque obvio que los ciudadanos no votan, los ciudadanos tienen representación, y esa representación está recogida, está expresada en los diputados y los senadores que han sido electos por los ciudadanos. Y el referéndum no está vigente. Exactamente. Entonces yo no sé cómo se va a hacer, pero sí quiero dar la información para que la gente pueda irse orientando de por dónde andan las cosas, de por dónde vienen los tiros. El presidente está decidido a pelear su proyecto. Hoy a las 10 de la mañana, en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se va a reunir la mesa temática. Hay 13 mesas, como saben ustedes, discutiendo 13 temas que fueron presentados, enviados por el presidente Abinader ante el Consejo Económico y Social, ante el CES, para buscar consenso de esos proyectos o de esos temas, para que luego, en el caso que demanden una sanción en el Congreso, aprobación o rechazo, bueno, que se conozcan en el Congreso, pero previo a eso se está acudiendo a este mecanismo constitucional para llegar a algún nivel de consenso. La razón, o una de las razones por la que partidos importantes del sistema se han retirado de esa mesa específicamente, es porque entienden, por lo menos así lo ha expresado Fuerza del Pueblo, entiende Fuerza del Pueblo, entiende PRD, entiende PLD, el Partido Reformista entiende que no es tiempo de hablar de esos temas, aunque no se ha retirado de la mesa temática, pero la Fuerza del Pueblo entiende que no es el momento para discutir este asunto, y agrega un elemento adicional. Dicen, para ir a una reforma a la Constitución, el escenario no es el CES, es un asunto político. En el CES se conocen asuntos económicos y sociales. Para asunto político debe haber otra instancia, dice la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, hoy me imagino que el PRD no va a asistir a esta reunión de las 10 de la mañana, no va a asistir el Partido de la Liberación Dominicana y no va a asistir el Partido Revolucionario Dominicano. El fin de semana, yo lo contaba aquí el lunes, el Partido Reformista fue enfático. Habló el presidente del partido, habló el secretario general del partido, habló el secretario de organización del partido, hasta Botello habló para pronunciarse en contra de la modificación a la Constitución, entendiendo que es una forma de distraer a la población de temas fundamentales. ¿Eso entienden ellos? Bien. Yo no conozco el mecanismo, y es la parte que llama la atención, como dice Freddy, porque lo de la ley de referéndum, eso no se ha articulado todavía. ¿Cuál será la manera? Nosotros conocemos una manera, que el país la vivió en el año 2010, ustedes recuerdan, cuando Leonel modificó, cuando Leonel Fernández
modificó la Constitución, que yo debo decir que se hizo un trabajo extraordinario y que tenemos una Constitución de avanzada, y que a Leonel Fernández, que es abogado y que es un buen abogado que conoce de esos temas, hay que reconocerle el avance que tiene la Constitución del 10, que fue la que creó las altas cortes, estos mecanismos de discusión democrático de lo que estamos hablando hoy, se le deben a la modificación que promovió el doctor Fernández siendo presidente de la República, en la discusión más amplia que yo recuerde que se haya dado en la historia democrática para modificar una constitución o para hacer una constitución nueva, que yo creo que es la expresión correcta. O sea, una constitución nueva recogiendo los avances más importantes que se habían dado al momento en sociedades avanzadas y civilizadas. Entonces digo, ese fue un mecanismo que se usó. Yo no sé, porque no conozco esa parte, el gobierno no lo ha explicado, el presidente que se ha decidido por la consulta o por la participación de la población, no ha explicado la manera de hacerlo. Yo estoy entrando ahora en el campo de la especulación y digo, a lo mejor vamos a ese mismo procedimiento que usó Leonel Fernández, que fue mediante, ahí se contrataron o se encargaron a los abogados más veteranos en materia de constitución, y cada abogado tenía un grupo y esos grupos recogían el parecer de la población en cualquier rincón del país, y al final terminamos con el levantamiento de un proyecto que resultó ser de la simpatía de casi todo el país, y votamos por esa constitución nueva que hoy está en vigencia. Yo me imagino que el gobierno irá a explicar o va a promover la manera en que se va a hacer la consulta para que la gente opine. Bueno, usted ha hecho un recuento interesante de cómo se construyó el consenso de acuerdo a la Constitución del 10. Yo solo debo recordarle que a pesar de todo ese consenso y todo ese trabajo, al final solo se aprobó por un acuerdo político. Sí, como siempre. Porque, sí. Porque no fue que el país se puso detrás del consenso logrado en la comisión, no. Fue que después que se soltó el consenso, había un tranque, que se resolvió un acuerdo político firmado entonces por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, en condición de presidente del PRD, ni siquiera reuniendo organismos. Así es. Y Leonel Fernández en condición de presidente de la República, ni siquiera como presidente del PLD, ni bajo ningún consenso en el PLD. Hubo un acuerdo político entre dos figuras que en ese momento tenían el control del Congreso como personas. Al día de hoy no hay espacio a algo así, o por lo menos no es lo que está planteando el gobierno. Yo escuché a Homero Figueroa, que fue que hablaba de esto ayer en un programa de radio El Sol de la Mañana, y él se refería a que el gobierno convocaría a la población a defender y a empoderarse de esta reforma. Y yo la película, como la veo, es generar un ambiente de presión social, y para eso incluso usted está viendo ya, y lo he repetido aquí, lo voy a repetir lo que he dicho antes, usted está viendo ya articulaciones de estructuras mediáticas y de sociedad civil que están al servicio del gobierno, que están al servicio del proyecto político que hoy gobierna, porque vienen desde antes, haciendo presión con la reforma constitucional. Incluso señalando que los partidos que no apoyan la reforma constitucional o quien no apoya la reforma constitucional en procura de un supuesto Ministerio Público independiente es porque están a favor de la impunidad. Y ya usted ve que hay gente articulando la misma Marcha Verde y el mismo tipo de mecanismo de presión social que le brindaría una excelente plataforma ante la falta de un acuerdo político para que se puedan disfrazar la otra forma de... Hablamos de la reforma del 10, pero también se reformó en el 15. Hay dos formas de reformarla también. Entonces, hay un mecanismo de reforma que también se puede conseguir, como en el 2, como en el 15, que se reforma conquistando voluntades. Y si tú le brindas un colchón para jondearse, cómodo, ¿verdad? Me puedo tirar de este balcón, pero no voy a caer en el suelo, romperme nada, en piedra, me voy a caer en un colchón suave. Entonces yo voy a tirarme a la red de que la sociedad me lo reclama. Y así pueden 12, 15 o 20 diputados brincar la red a partir del reclamo social. Ahí pueden aparecer 3, 4 senadores diciendo, bueno, es que mi pueblo no lo está pidiendo. El pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. Entonces tiran y participan activamente en un reclamo social.
Y para eso es que están articulando todo este proceso que yo reitero. Ya yo no tengo ingenuidad alguna. Ya yo sé, y yo estoy convencido absolutamente que ahí no es un tema de Ministerio Público Independiente, que además la propuesta del gobierno no lo contempla. No lo contempla. Es una contrarreforma para el Ministerio Público que el presidente va a nombrar por decreto un Procurador General de la República por 6 años, en lo que el hacha va y viene. Y van a agarrar el TC y lo van a volver un guiñapo. Y van a agarrar la Suprema Corte de Justicia y van a cambiar todo eso. Para nombrar gente por 9 años. Y jueces que no sean de militancia política. Que diga, no, pero yo quiero saber qué implica eso. Que no tengan los padrones. Ya, pero fuera de ahí, eso no significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Primero es un error desde el punto de vista político que los políticos continúen desacreditándose ellos mismos. Pero lo segundo, no pertenecer a un partido político no le otorga necesariamente independencia a nadie. Y las posiciones regularmente a las que se accede desde esa independencia supuesta, muchas veces son más dependientes o de agendas o de personas o de proyectos que aquellos que llegan con supuestamente dependencias políticas. Entonces, desde el punto de vista de la reforma propuesta por el gobierno, esa reforma no es defendible y de hecho, abogados, gente que trabaja los temas constitucionales, incluso con afinidad con el actual gobierno y afinidad con el proyecto político que hoy nos gobierna, ha dicho, hay que trabajar por un Ministerio Público Independiente y apoyan incluso la reforma, pero dicen, eso no lo contiene. Dicen, ese proyecto que envió el gobierno no contiene eso. O sea, el proyecto que el gobierno ha propuesto, porque no lo ha enviado, lo ha propuesto en el CES, esos abogados, reitero, afines al gobierno, han dicho, hay que reformar la Constitución para darle Ministerio Público Independiente. Ahora, ese proyecto que ustedes plantean no contiene esa figura como tal. Entonces, a partir de ahí, yo digo, yo no solamente no me creo que no es para eso, es que hay algo abiertamente diferente. Porque la decisión de jugársela como la está jugando el gobierno con ese tema, con los riesgos que todo eso implica desde el punto de vista político, de gobernanza, de imagen. Y los rechazos que ha tenido. Y las consecuencias políticas que pudiera tener, porque si hoy es el día Luis Abinader, presidente de la República, hay un factor político importante que se produjo en octubre del 2019 para provocarlo, que fue la ruptura del PLD. Esa reforma constitucional va a sentar al ex PLD en la misma mesa, ¿eh? Nadie se llama engaño. Y si quitan el 50+1, le van a armar contra el gobierno, y van por ahí, porque ya Antoliano Peralta lo dijo, lo van a discutir. Se suelta sobre la mesa. No, doña Milagro que se le zafó. Se le zafó doña Milagro. O sea, si hacen todo lo que están planeando hacer aparentemente, van a unir a todos los partidos chiquitos, que se van a sentir afectados, buena parte de ellos, que no tengan un decreto, se van a sentir afectados, porque el espacio de ellos es ese. El 50+1. El 50+1. Ahí está. Ellos valen nada si no tienen eso. Entonces van a juntar a Peñaguaba, que es un armador de toda esa gente, a Leonel y a Danilo, todos a una sin necesidad. Sin necesidad. No, pero el rechazo tú lo ves desde ya. Entonces, yo no sé cuál es la apuesta. No sé cuál es la apuesta. De verdad que a veces no lo entiendo. Pero yo estoy seguro que no es por Ministerio Público Independiente. Porque nadie se juega lo que se están jugando, di que para eso. Por mucho que lo digan, por mucho que lo juren y brinquen y digan que el presidente no va a hacer nada personal para él. No es eso. Ese es el argumento. Y nadie está hablando de cosas personales, es un tema político. Son cosas, 1, 2, 3, 4 cosas que están ahí, que el PRM y el gobierno entienden que les conviene políticamente modificar la Constitución y lo van a hacer. Lo van a intentar. Yo creo que lo van a hacer. Dani siempre ha dicho aquí, y yo lo creo, que un presidente cuando se propone hacer una reforma lo hace.
En la historia ha sido así. Ha sido así. Salvo la del 19, que supuestamente Danilo dijo que le iba a hacer, que yo creo que le Y iba a la hacer. pudo haber hecho y no la hizo. La pudo haber hecho. Pero Tenía todo para listo hacerlo. para hacerlo. Al final no lo hizo. Pero yo creo que este gobierno está y tendrá las condiciones para hacerlo, porque lo estoy diciendo, ya hay toda articulación, señores. Participación ciudadana, el otro, están hablando ya, y tú lo ves. Y están articulando el proceso. Y ahora van para la calle, tú ves la marcha verde, que ahora es el fin, ahora es la lucha, el completivo de la lucha contra el fin de la impunidad. Es la creación de un supuesto Ministerio Público Independiente. ¿Qué dice Fijo de la modificación? Creo que Fijo está en eso también. No. Sergio Tulio, ¿no? Yo creo que Servio Tulio ha dicho, creo haber escuchado a Servio Tulio decir que algo que yo comparto, que es que las constituciones no son pétreas, o sea que se puede discutir siempre una reforma constitucional. Eso es lo que yo escuché. Las sociedades son dinámicas. Eso es lo que yo escuché. Sí, pero Servio Tulio ha especificado que hace falta un pacto político. Ah, no, pero obvio. No, pero lo que se está aprendiendo aquí no es un pacto político. O sea, lo que se está aprendiendo aquí, cuando Servio Tulio ha dicho, es que hace falta un pacto político. O sea, lo que dijo el presidente que iba a hacer, va donde Leonel, va donde Danilo, busca el pacto. Siéntese a discutir un pacto político. Lo que se está aprendiendo aquí, lo que dijo Homero ayer, no es pacto político. Ejerce presión social. No, pero eso tiene que haber un pacto político porque Juan Pérez, que lo consultan en Gualey, no vota en el Congreso. El Congreso votan los diputados y votan los senadores. Para modificar la Constitución hay que convocar a la constituyente, a la Asamblea Revisora. Entonces, no es posible sustituir a un diputado por Juan Pérez o por Juan Iquito. No, pero el pacto, el pacto político es el ejemplo que yo le puse de Miguel y Leonel. Correcto. No es yo conquistar 5 diputados. No. Por eso, no, el pacto político tiene que pasar porque gente que tiene representación en el Congreso de la República se pongan de acuerdo para bajar la línea en el Congreso. Claro, Hay otra cosa que conocemos y es la presencia del hombre del maletín. Entonces ya es otra cosa, Pero eso ¿verdad? no desapareció. Eso siempre ha estado. Freddy. Entonces, Freddy, eso Ya siempre ha estado. lo que es equidad de género, también hay mujer de maletín también. Sí, ya es hombre y mujer. Hombre y mujer de maletín. Pero, Luisín, pero, perdóneme, ya no le interrumpo más. No, lo que quería decirle, acorde con lo que usted ha planteado desde esa esquina, óigame bien, los gobiernos cuando hacen un planteamiento como esto, que el presidente de la República, ¿usted sabe de cuándo viene planteando eso? Desde el 16 de agosto del año pasado. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan cuando él bajó a la escalinata? Que hizo una presentación. O sea, eso va a cumplir un año ahora. Los gobiernos que suben, no importa tengan un año, 2 años, tienen 2 elementos que no se lo pueden dejar quitar. Dijo eso, hacer eso, porque si se devuelve ahí, eso significa que lo gobierna la oposición. La oposición se puso en una. Y 2, las agendas las pone el gobierno. Cuando un gobierno deja que las agendas se las pongan otros, sean los medios, cuando digo las agendas son los temas de principalía. Entonces, esas son 2 cosas que corren caminando. De que el PRM antes criticaba eso, era que estaba en oposición. Ahora es diferente. Y va a ser así, por eso que hay que sentarse una cosa para ver cómo llegan las Pero cosas. no le va a ser tan fácil. No, es que eso nunca ha sido fácil. ¿Usted cree que en el 2003 fue fácil? Que había uno que se subió allá. ¿Quién fue que se subió en Fue en el 2002. 2002. En 2002. ¿Tú crees que eso fue fácil? Chequeando saludo allá a mi abajo. amigo Hernani Salazar. No, a Hipólito le fue fácil. Fue Hernani. Y a Danilo también. Que le fue fácil. Sí. Don Freddy, hasta el último momento. Porque es que hasta que no pasa el carro, no se sabe quién es que va adentro. Y a Danilo, la última vez que lo intentó, decía aquí José Ramón, nos sobran votos. Y era verdad que le sobraban. Sí. No la aprobaron por la llamada aquella. Pompeo. Sobraban votos, pero no habían gringos. Le fue fácil a Hipólito y a Danilo. Pero que esta vez no será fácil, porque no es el mismo ambiente. Ya hay otras experiencias. Y el presidente Luis, pese a que tiene una parte de la sociedad civil, no lo tiene todo consigo. Mire, Freddy, Luisín, Geomar, Oscar, yo sostengo que los presidentes que se han propuesto eso lo han logrado. Yo no creo que el presidente Abinader se vaya a meter en un barullo que él no pueda controlar. Es decir, yo no sé con qué cuenta, y es verdad que no lo sé porque yo no tengo esos niveles de información o de cercanía en esas cosas que se manejan en Palacio, ¿verdad? O esas cosas de poder, yo no sé. Pero me luce que sería muy torpe intentar esto si no hay posibilidad de éxito. Yo igual creo que
las motivaciones que se están presentando no son suficientes como para justificar la modificación. Puedo estar equivocado, pero ahí le compro a Luis la versión de que los presidentes quieren dejar sus improntas. El presidente entiende que lo de la independencia del Ministerio Público no solamente basta con que hoy tengamos un Ministerio Público, o por lo menos que tengamos a Miriam Germán ahí, un tolete de ciudadana haciendo justicia, y que ella se cuide de hacerlo lo mejor posible para que nadie le pueda tildar de que ella es sello gomigra del Poder Ejecutivo o de otro tipo de poder. Bien, el presidente quiere dejar eso establecido. Bueno, ahí están entonces los que piensan que lo que el presidente quiere dejar designado a un fiscal o a un ministro de Justicia por un periodo de 6 años hasta que nos pongamos de acuerdo cómo es que vamos a elegir al fiscal independiente. Usted puede interpretarlo así, porque es parte de las cuestiones que se generan a partir de la discusión de un tema tan complejo, que genera tantas pasiones en favor y en contra. Pero a mí me luce que el presidente de la República no se va a meter en ese tema a menos que no tenga alguna garantía, a menos que no haya hecho una proyección de cómo él va a resolver el asunto. Obvio, tiene que hacer mediante un pacto político. Yo no sé qué tanto ha avanzado el presidente o el partido oficial con la oposición a nivel privado, porque públicamente las posturas que se conocen son las que comento. Pero él ratificó antes de ayer su posición en la Fuerza del Pueblo también. Ha pasado antes también. Y después eso cambia, y entonces encontraron puntos de avenencia en los que se pueden sentar a discutir el tema. Eso ha pasado. Viene uno que te puede aclarar eso para el programa. Pero el presidente de la República tiene la responsabilidad. Roberto Rosario. El doctor Roberto Rosario Márquez. Sí. No, ¿Qué tiene que ver Roberto con eso? No, Roberto sí, porque Roberto ha estado opinando sobre el tema. Bastante. Pero la postura de Roberto Rosario es que eso no se toque. Pero el presidente de la República, que es el funcionario más votado de todos los elegidos, los electos, los diputados, senadores, porque tiene que ganar a nivel nacional, asimismo la responsabilidad es mayor. Es el jefe del Estado. Debe de garantizar desde un ejercicio responsable, ecuánime, moderado, prudente, que no se cree una situación de desavenencia en niveles tan importantes que pueda provocar una crisis. Yo no sé qué tan pegado, vamos a decir, esté Luis Abinader con el gobierno de los Estados Unidos, que uno de sus funcionarios, entonces, Mike Pompeo, secretario de Estado, canciller para el sistema político dominicano, llamó al presidente de la República, en ese entonces Danilo Medina, y todo se detuvo. Estaba todo cuadrado y preparado para aprobar una reforma constitucional. Habrá que ver este escenario actual. Luis Abinader ha mantenido buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, los ha complacido en muchas cosas, ha tenido sus momentos en que por necesidad del país, la vacuna de los chinos, que era una urgencia, y quizás en Estados Unidos no se vio bien del todo, pero yo me voy siempre a las cuestiones del momento. Este es un momento favorable para que la popularidad de Luis Abinader, además de los intereses de otros niveles como de Estados Unidos y lo de su partido dentro también, que tiene ruidos, tiene varios ruidos, una situación de incremento de precio, inflación, petróleo, que no puede cobrarse los impuestos de los carburantes, todas esas cosas sumadas, no sé si le convendría realmente en este momento, con el poder que tiene. Dicen que el poder sirve para todo, menos para sentarse sobre él, porque es como la espada, pudiera usted mismo atravesarlo. ¿Qué situación actual Luis Abinader conoce que puede llevar a cabo tan, pudiera ser arriesgada o tan importante empresa política de cambiar el sistema de cosas de esa constitución que es un tratado, un acuerdo social entre todas las partes? Bueno, mire, eso dice Germán que no sabe los vínculos o el nivel de amistad o relación del presidente Abinader, para entonces candidato a la presidencia, cuando se produjo aquello de Pompeo. Pocas veces en la historia dominicana un representante de una legación diplomática se reúne públicamente en un restaurante importante de la capital con uno de los candidatos que tercian el proceso, públicamente. Eso ha ocurrido pocas veces en la historia, yo no recuerdo si ha ocurrido antes, y el presidente Abinader, siendo candidato, tenía unos vínculos muy estrechos
con representantes de la Embajada de los Estados Unidos aquí a este nivel de ir a cenar, a almorzar a un restaurante importante de la capital. Es decir, había un vínculo y creo que todavía lo hay. El presidente tiene unas relaciones con estamentos de poder de los Estados Unidos confirmado y comprobado. Pero creo que en todo esto hay eso que ocurrió de la llamada de Pompeo. Yo me reía cuando Jehová lo planteaba aquí tranquilo, porque me recordé que tuve acceso a informaciones que daban cuenta de que alguna gente se quedó con cosas que fueron avanzadas para la modificación del 15 y esa gente se quedó con su cosa, porque no se aprobó por la llamada de Pompeo, pero lo entregado estaba, ¿verdad? Sí. Lo entregado estaba. Por eso, Y no se devolvió. no se devolvió, por eso que yo digo que siempre hay el mecanismo. Y Oscar y yo, que coincidimos en esta parte, porque lo hemos planteado ambos por separado, que hay una parte que cuidar en todo esto, y es la parte de la virginidad del presidente. Yo digo al presidente que yo conozco, a Luis Abinader, el ciudadano que yo conozco desde antes y al que conozco después en el comportamiento que observa como presidente de la República, apelando a la transparencia, apelando a la decencia, yo no me lo imagino involucrado en esas cosas. Y que buscando que aquel hombre de Valentín vaya a resolver un tema, yo no me lo imagino. A lo mejor estoy equivocado, porque uno vive equivocado en la vida, pero yo no me lo imagino en eso. Por tanto, yo quiero esperar que las cosas se desarrollen, a ver lo que ocurre. Ese ruido que Geomar observa, que hay al interior del partido, también ese es un elemento que conspira contra el propósito del presidente de la República, porque el partido primero tiene que estar unido. El partido tiene que operar como una sola pieza para que este tipo de cosas en el Congreso puedan caminar. No puede haber diferencias entre diputados y senadores del partido oficial para asumir ese proyecto del presidente. Y hoy día hay una inquietud en el partido por un tema electoral, por un tema de la renovación de la dirigencia del Partido Republicano.